Bueno, muchas gracias. Este es un evento que nos hacía ilusión organizar. Organizamos uno en Barcelona con el presidente de la COE, el presidente de las cámaras de España y con los directores o máximos responsables del Instituto de Empresa, del IES y de SADE, ¿no? Y nos hacía especial ilusión organizar este ahora pues con la presidenta de la APD, muchas gracias, con el presidente del Círculo de Empresarios y con un moderador presidente, ¿no?, de excepción, que es Javier Vega Sebane, presidente de honor del Círculo de Empresarios y amigo de todos, ¿no? Este evento, aparte de que vamos a estar pues una hora y media discutiendo sobre diferentes temas económicos que tienen que ver con la situación actual, se va a difundir luego a través de nuestras redes, tanto a los socios como en redes sociales. Lo digo para que sepamos que no solamente nos referimos al público, sino también a un montón de gente que luego nos sigue en las redes y sobre todo nuestros socios. Como todos sabéis, la Cámara es una entidad que lleva 104 años en España, que forma parte de instituciones similares en todo el mundo, con la sede de la institución madre, ¿no?, por decirlo de alguna forma, la US Chamber, delante de la Casa Blanca. Y nos interesa pues la economía, nos interesa marcar un poquito las percepciones que tiene el empresariado, la inversión extranjera, las empresas españolas nuestras que invierten en Estados Unidos, y de alguna forma pues poder trasladar esos mensajes a los hacedores de las leyes y del ordenamiento jurídico, básicamente los políticos. Muchas gracias a todos y, si os parece, pues empezamos. Buenos días a todos y muchas gracias. Gracias a la AmCham, gracias Jaime por haberme invitado. Yo estoy aquí realmente, como le decía a Jaime, como la rueda de repuesto, porque tenía que estar Fátima Báñez, que como todos sabéis ha sido la mejor ministra que hemos tenido y bueno, pues tiene otras obligaciones que han surgido como consecuencia de las campañas electorales que están en este momento en marcha. Y bueno, pues Jaime me echó el lazo, naturalmente. Los amigos estamos para eso, pero bueno, naturalmente sustituir a Fátima es para mí un gran honor, aunque lógicamente ella pues le daría un poquito más de nivel a este moderador. Bueno, mi función es moderar, pero Jaime me decía que hiciera también una reflexión para enmarcar este asunto tan interesante que es la geopolítica, cómo la geopolítica está afectando al mundo de los negocios, al mundo de la empresa, al mundo económico en general. Yo ayer reflexionaba sobre cómo la globalización ha tenido un impacto en las últimas décadas impresionante, yo creo que muy positivo, ¿no? Ya sabéis que Francis Fukuyama, en los años 90, vaticinó el fin de la historia, porque parecía que esto pues ya no íbamos a tener ciclos, las economías liberales íbamos prácticamente a extendernos por todo el planeta, la globalización iba a generar una dinámica de escasa inflación y de crecimiento. Y bueno, es verdad, esto fue verdad, yo creo que ha sido sumamente positivo. El año 90 teníamos una población de 5.500 millones de personas y unos 2.000 millones vivían en pobreza extrema. Hoy día, que somos 7.800, tenemos menos de 700 millones en pobreza extrema, es decir, menos del 10%, y si extrapolamos, si seguimos en esta línea, en 10 o 15 años seguramente habremos acabado con la pobreza extrema, ¿no? Con lo cual no cabe duda que esto ha sido un invento fantástico, ha sido muy positivo. Además, entre 70 y 100 millones de personas se incorporan todos los años a las clases medias, aportando conocimiento, aportando capacidad de consumo, aportando innovación y bombeando, por tanto, este círculo virtuoso de generar más riqueza y más progreso y, lógicamente, claro que tenemos problemas y seguramente tendremos que reinventar este capitalismo, pero no cabe duda que vamos en muy buena dirección. Y como decía Javier Goma, nunca la humanidad estuvo tan bien como ahora y seguramente ninguno de nosotros que estamos aquí o de los que están fuera hubiera querido vivir hace 30, 50, 100, 200 o 300 años.
Lo malo es que por la incertidumbre y las cosas que pasan, aunque estamos mejor, muchas veces nos sentimos peor. Pero realmente, objetivamente, no cabe duda de que estamos mejor, ¿no? Bueno, el fin de la historia, descubrimos que no hay fin de la historia, que los ciclos vienen. El primer shock con este concepto del fin de la historia lo tuvimos el año 2008 con la gran crisis que tuvimos. Esto, lógicamente, hizo frenar el proceso de globalización, porque, evidentemente, claro, la crisis fue tan grande que todos los países se concentraron en lo suyo. Luego, a continuación, hemos tenido la pandemia, que también nos ha abierto los ojos y nos ha despertado sobre el riesgo que tiene esa globalización, lo que se llama el global sourcing, el comprar a nivel global con independencia o ponderando relativamente poco las consecuencias o la importancia de la seguridad de los suministros. Y luego, bueno, pues finalmente hemos tenido un segundo episodio de comportamientos de falta de respeto al orden internacional. Primero fue Crimea, el año 14, y recientemente Ucrania, ¿no? Que esto también ha generado con mucha más intensidad este sentimiento de que no podemos poner nuestros suministros estratégicos en manos de países que no son fiables, ¿no? De manera que, claro, todo esto está poniendo en revisión este proceso de globalización que ha sido tan positivo, y seguramente, vamos, yo estoy convencido que la globalización continuará, pero con unas reglas diferentes, ¿no? Y todo esto, lógicamente, está afectando al mundo de la economía, al mundo de la empresa y al mundo político, ¿no? Y, evidentemente, yo creo que es muy oportuno, Jaime, estas jornadas sobre la economía española ante la globalización, porque cambiando el marco y cambiando las reglas de juego, yo creo que tenemos que reflexionar sobre qué comportamiento tenemos que tener y qué medidas tenemos que tomar, ¿no? Yo, por terminar, haría un comentario optimista, que uno es antropológicamente optimista, pero yo creo que tenemos datos para serlo, y además, como decía Churchill, soy optimista. No me parece útil ser otra cosa, ¿no? Porque siendo optimista yo creo que maximizamos las posibilidades del éxito, y además mientras trabajamos pues nos sentimos mejor. Entonces yo creo que es bueno ser optimista, lógicamente estando bien informado. Hay que tener en cuenta la realidad y no tirarse por la ventana pensando que la ley de la gravedad no nos conduce al desastre, ¿no? Entonces, este comentario positivo, como todos sabéis, uno de los vectores principales que está generando esta crisis geopolítica es la energía, como lo ha sido siempre. Siempre la energía ha sido un vector absolutamente fundamental. España, como sabéis, desde siempre ha tenido una posición competitiva diferencial negativa, ¿no? Hemos tenido una gran debilidad estratégica en materia energética, porque tradicionalmente la base energética eran los combustibles fósiles, y España, como es bien sabido, pues tenemos una gran escasez de combustibles fósiles, porque únicamente hemos tenido el carbón de mala calidad, y bueno, pues el resto teníamos que importarlo, ¿no? Dependíamos del exterior y, lógicamente, además, teníamos unos costes mucho más altos que nuestros países competidores. Afortunadamente, gracias a la tecnología, una vez más, la tecnología yo creo que va a resolver casi todos los problemas materiales que tiene la humanidad, y el único problema pendiente que nos va a quedar es entendernos unos con otros, pero la tecnología va a resolverlo todo. Y en materia energética, como sabéis, las tecnologías de generación renovables, y particularmente la eólica y la fotovoltaica, están ya produciendo un kilovatio hora o un megavatio hora más barato que las tecnologías alternativas tradicionales. Tenemos el problema pendiente de la acumulación de la energía eléctrica, pero eso vendrá. Estamos ya en buen camino y eso vendrá. Y España, por fortuna, tenemos una posición estratégica, geográfica. Estamos en el Atlántico y, por tanto, tenemos buenos vientos, tenemos un recurso eólico muy interesante, somos un país meridional, tenemos buena insolación. Por consiguiente, en España tenemos esta posición estratégica diferencial positiva, y además hemos sido un país que hemos iniciado el desarrollo de las energías y de las tecnologías renovables antes que los demás, y por consiguiente tenemos una posición también tecnológica muy positiva. Si lo hacemos bien, no cabe duda que en un horizonte casi visible
España tendrá una posición estratégica en el campo de la energía muy positiva, ¿no? Por tanto, yo creo que hay cosas muy inquietantes, no cabe duda, hay un gran nivel de incertidumbre, pero también hay muchísimas oportunidades que, si lo hacemos bien, pueden conducir a nuestro país a mejorar su posición relativa en el contexto mundial. Yo creo que tenemos aquí a 3 ponentes de lujo, de superlujo. Laura González Molero, que en fin, yo conozco, a los 3 les conozco muchísimo, pero Laura, bueno, que es una persona en el mundo de la farmacia, pues de las que tienen una experiencia mayor, tanto en España como internacional, porque ella, bueno, pues yo te conocí cuando estabas en Serono, pero anteriormente pues ya habías estado en otras empresas farmacéuticas, hiciste la fusión de Serono con Merck aquí en España, luego te fuiste a América a liderar toda la operación de Merck en Latinoamérica, luego te subiste a los Estados Unidos a trabajar con Bayer y luego te viniste aquí, te ganaste la libertad después de tantos años de trabajo, te ganaste la libertad y además de estar de presidir APD, que es, como sabéis, una institución de referencia. Yo tengo el gusto y el honor de estar presidido por Laura porque pertenezco al Consejo Rector y, bueno, pues siempre da gusto estar presidido por personas de gran categoría y sabiduría, aunque eres muy jovencilla, pues has aprovechado bien el tiempo y ya tienes un nivel de conocimiento y sabiduría que realmente todos disfrutamos en APD. De forma que, Laura, muy bienvenida y, bueno, vamos a contar con una persona excepcional, como Laura. Muchas gracias. Jaime Malet, bueno, Jaime todos le conocéis. Yo creo que Jaime es la persona que da estabilidad al AmCham, porque en estos tiempos tan inestables, incluso instituciones como esta necesitan personas que den estabilidad. Lleva 20 años, yo creo que en varias elecciones no te han dejado irte. Y, bueno, ya sabéis que AmCham es una institución importantísima que agrupa muchas empresas americanas, pero también españolas, y yo creo que ha jugado un papel muy importante en el desarrollo económico de España. Jaime, además, también es un activista, como yo, un activista que, lógicamente, no se queda quieto cuando ve problemas alrededor. Además, es un activista que tiene el mérito de serlo en territorio comanche, porque los que estamos aquí, pues es más fácil, ¿no? Ser activista en Madrid es más fácil que serlo en Barcelona. Jaime, además, es empresario. Él fundó originalmente un despacho de abogados muy importante, posteriormente fundó con una persona excepcional, que es su mujer, una empresa de consultoría estratégica, que es Telam, donde además yo también tengo la fortuna de ser socio. Y, bueno, tiene una visión muy amplia de qué es lo que está pasando en el mundo desde esta atalaya y con todos los contactos que durante todo este tiempo ha ido teniendo, pues lógicamente es una persona muy bien informada, que tiene esta visión de lo que la geopolítica y la geoestratégica nos está ocasionando en el mundo de la economía. Bueno, y Manuel Pérez Sala, bueno, todos le conocéis a Manuel, es el presidente del Círculo de Empresarios. Yo le conozco a Manuel desde hace también muchísimos años. Yo soy su abuelo, bajo el punto de vista institucional, porque 2 presidentes antes que Manuel fui yo el presidente del Círculo de Empresarios con Jesús Sainz, que me acompañó como secretario general. Fueron unos años muy interesantes. Y Manuel es ingeniero de caminos, terminó la carrera con sobresaliente. O sea, un ingeniero de caminos sobresaliente pues ya es un indicador de una cabeza muy bien amueblada, y es persona que se ha dedicado toda la vida, o casi toda la vida profesional, al mundo del private equity. Lleva muchos años en el Círculo de Empresarios, porque yo he compartido con él junta directiva varias veces, persona muy comprometida, ha presidido varios grupos de trabajo importantes, como el de presupuestos, como el de las reformas de las administraciones públicas. Yo creo que es la persona que mejor conoce las reformas estructurales que tenemos que hacer en España, y no solamente las conoce bien, sino las explica mejor. Como veréis, tiene una capacidad didáctica impresionante y, bueno, yo creo que estamos todos encantados con él en el Círculo de Empresarios porque es un valor seguro, y
naturalmente conociendo muy bien lo que pasa en la economía española, seguro que va a poder hacernos comentarios interesantes sobre cómo impacta esta situación geopolítica y también qué oportunidades podemos encontrar en España en esta situación inquietante, incierta, pero interesante. Yo creo que tenemos que buscar también el lado positivo, porque si no nos deprimimos, nos asustamos y no haremos nuestros deberes. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Creo que tenemos un panel de superlujo y bueno, yo estoy encantado de moderar. Yo creo que mi papel aquí pues prácticamente termina con esta presentación, aunque sí tengo una serie de preguntas que haceros. Yo no sé, Jaime, si te parece que empecemos ya con las preguntas o queréis hacer... No, bueno, lo que tú consideres. Solamente decir que no me ha parecido bien que le llames jovencísima a esta señora, que digas que es tu nieto y digas que lleva un porrón de años. Vosotros sois muy viejos. Vosotros sois muy viejos, no hay más que verla. Preferido un poco más balanceado, nada más, ¿no? Pero bueno. No hay más que ver a Laura y verte a ti, Jaime. Bueno, oye, pues yo tenía aquí un paquetito de preguntas. Si me permitís empezar, yo hubiera empezar por Laura, pero creo que pensando en el tema, casi empezaría por ti, Jaime. Empezaría por ti precisamente con el capítulo de geopolítica y alianzas. Te preguntaría, ¿qué implicación tiene la crisis entre Rusia y Ucrania sobre el liderazgo de los Estados Unidos, Europa y la OTAN? Porque los Estados Unidos, que siempre han hecho un poco de guardián del orden mundial, ¿no? Claro, en estas últimas, quizás en los últimos 10 años, pues han empezado a mirar para otro lado, que es el lejano oriente, ¿no? Y bueno, pues Europa nos han dejado un poquito de lado, ¿no? Y bueno, con Trump ya vimos las cosas que decía de la OTAN y de Europa. Bueno, este nuevo Biden, pues está por ver lo que va a hacer, pero en fin, hemos visto actuaciones un poco tibias y claro, todo esto inquieta un poco, ¿no? Tiene, como siempre, elementos positivos, porque claro, Europa tendrá que espabilar y yo creo que esta actitud de los Estados Unidos van a hacernos espabilar y parece que estamos espabilando, pero bueno, ¿cómo ves tú esta situación? Bueno, te lo voy a explicar. Creo que me has oído muchas veces, o sea que me hagas hablar el primero también tiene su mérito, ¿no? Pero Estados Unidos lleva muchos años esperando que los europeos tomen su defensa y ir de alguna forma retirándose de ese paraguas que ha permitido el desarrollo de Europa, no solamente desde un punto de vista económico y social, pero también desde un punto de vista de potencia a nivel de gasto social y de ayuda al desarrollo, ¿no? Los americanos quieren que Europa se involucre en su propia defensa. Estados Unidos gasta unos 750.000 millones de dólares en defensa todos los años. Tiene una capacidad instalada brutal, que no tiene ni un otro país del mundo. Europa, los países europeos, pues Francia, Alemania, Inglaterra, están entre los 30.000 y 50.000 millones cada uno. Italia y España no gastan ni siquiera el 1,5% de su PIB, ¿no? Los americanos quieren que Europa se dedique a su defensa por 3 razones, ¿no? La primera es que querían enfocarse, estoy hablando antes de la guerra de Ucrania, querían enfocarse al mar de China, que es allí donde ven a su rival estratégico, que es China, y ven que tienen que proteger intereses de países que son igual o más relevantes para ellos que los europeos, como puede ser Japón, como puede ser Corea del Sur o como puede ser Taiwán. No es una casualidad, por ejemplo, que las fábricas de chips estén en Taiwán y en Corea del Sur, las principales fábricas de chips del mundo, porque los chips se diseñan en Estados Unidos, pero se fabrican en 2 países que son
completamente aliados de Estados Unidos. Europa ha dejado también de ser importante desde el punto de vista geoestratégico, porque los americanos, desde el año 2011, 2012, 2013, han pasado de ser grandes importadores de petróleo y de gas, sobre todo de petróleo, de Oriente Medio, que está mucho más cerca de Europa que de ellos, a ser autosuficientes, dependiendo siempre del precio del barril, pero a partir de un cierto precio, pues los americanos tienen capacidad a través del shale gas y el shale oil, ¿no? Pues para autoabastecerse. No necesitan dedicar esfuerzos que son enormemente caros para asegurar el suministro de petróleo y de gas. Uno de los principios del orden liberal internacional es, sin duda alguna, la libertad de navegación en los mares, y esa libertad de navegación en los mares la ha asegurado Estados Unidos desde que se terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese esfuerzo económico de tener 13 portaaviones alrededor de los mares, asegurando que los barcos llegan y van, ese es un esfuerzo enorme desde el punto de vista económico, y los americanos no quieren, no todos los americanos, porque hablar de los americanos aquí, pero los gobiernos de Estados Unidos ha habido siempre posiciones y tentaciones siempre muy aislacionistas, ¿no? Hay que pensar que Estados Unidos tiene cuatro fronteras. Una es con Canadá, que es un país muy seguro, el otro es con México, que más o menos también, el otro es con el Pacífico y el otro es con el Atlántico, ¿no? Bueno, ese es el tema, la pulsión aislacionista, pero esa pulsión con el problema de Rusia ahora, pues se acabó, ¿eh? Entonces, eso ha obligado a reconstruir totalmente doctrinas que estaban en el cajón, refuerzo de la OTAN, ampliación de la OTAN a otros países. Ahora hemos visto a Suecia y a Finlandia, y a centrar sus esfuerzos en Europa, de nuevo, donde los Estados Unidos no tienen esos intereses geoestratégicos como el petróleo o materias primas, pero donde las inversiones americanas de las compañías americanas son importantísimas, como todo el mundo sabe y como desde luego en esta casa conocemos bien, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Laura, no, te voy a hacer otra pregunta. Te voy a hacer, cuando respondas, si quieres responder también a ese tema, pues encantado de escucharte, claro. No, que tú que llevas toda tu vida en el mundo de la salud, ¿no? Y bueno, la globalización, una de las cosas que ha hecho ha sido lo que se llama el offshoring, ¿no? La deslocalización. Hemos tenido la posibilidad de localizarnos nuestras fábricas, nuestros centros de investigación, nuestras oficinas, donde era más competitivo, más interesante bajo el punto de vista económico. Entonces, bueno, pues ha habido este proceso de deslocalización, que efectivamente ha sido muy positivo, porque es lo que ha bombeado el proceso de globalización y ha mantenido una estabilidad en los precios y demás. Pero, claro, ahora hay dos elementos, como antes comentaba. Uno, la desconfianza de determinados suministros. Efectivamente vemos que cuando hay una crisis, pues estamos en manos de aquellos que no te puedes fiar. Y luego, por otro lado, también la revolución tecnológica, pues claro, con la robótica, pues está también permitiendo, a veces que nos hemos deslocalizado porque la mano de obra era mucho más barata en otros sitios, también porque la reglamentación medioambiental era más laxa en otros sitios. Pero bueno, ahora ya todas estas cosas, con la robótica, pues no hace falta tanta mano de obra, y de nuevo podríamos volver a ser competitivos, y lógicamente estamos todos mirando qué pasa en el medio ambiente, cómo se comportan aquellos países, y por tanto este dumping medioambiental y social pues ya parece que no va a ser posible, y por consiguiente puede haber un proceso de reshoring, de vuelta junto con este tema de desconfiar de determinados orígenes de suministro. En el campo de la salud, claro, esto lo hemos sufrido con la pandemia, ¿no?
Entonces, a ti te haría la pregunta un poco en positivo. ¿Qué oportunidades ves tú para un país como España, que es un país, oye, que es estable, que yo creo que a pesar de todo tenemos mucha credibilidad bajo el punto de vista internacional, que tenemos buena tecnología, que en el campo de la salud pues somos uno de los líderes mundiales, de los que mejor lo hacemos? ¿Qué oportunidades ves tú en el campo de la salud de, en este escenario, recuperar inversiones y convertirnos en una potencia también en este sector? Bueno, primero, buenos días a todos. Bueno, estamos entre amigos, porque con las presentaciones que ha hecho este señor claramente demuestra que estamos entre amigos, ante una reflexión yo creo que muy importante, ¿no? Yo tengo el mismo pecado que este señor, que soy antropológicamente positiva, porque creo que lo que realmente ayuda a buscar soluciones, ¿no?, en todos los entornos. Yo creo que todos los años 20 de todos los siglos son convulsos, ¿no? Y hay un cambio de paradigma y de revisión de los modelos sociales, económicos e industriales, ¿no? Y están ocurriendo muchas cosas y hay que entenderlas. Hay que entenderlas con una flexibilidad, con una apertura, porque el mundo está cambiando. Y el no entenderlo nos hace que no veamos posibilidades. Y yo creo que, sinceramente, hay muchas, pero conceptos que han funcionado muy bien durante muchísimos años, tenemos que extraer los aprendizajes, mantenerlos, pero tenemos que combinarlos con nuevos factores, ¿no? La tecnología, como también muy bien comentabas, ha hecho, bueno, pues casi muchos sectores ha convertido en una commodity que es accesible y ya nuestra ubicación geográfica no es determinante para poder tener éxito, poder poner en juego modelos de negocio que pueda generar un valor añadido o una oferta de valor que sea apreciada por consumidores de todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos elementos muy positivos, pero en un momento en el que se está transformando la sociedad. Creo que lo que hemos vivido en los últimos años nos debió haber hecho, yo creo que nos está haciendo, aunque el nivel de conciencia, ya hablábamos antes, pues yo creo que no es lo suficientemente profundo para lo que yo creo que debería ser de los retos y amenazas y oportunidades que tenemos en el mundo y, por supuesto, también en nuestro país y Europa, pero ser conscientes que tenemos que buscar soluciones, ¿no? Tenemos que buscar soluciones distintas. Y no solo en el sector healthcare, que sin duda tenemos compañías, ¿no? Y aquí tenemos al presidente de una de ellas, ¿no?, a Juan López del Monte entre nosotros, compañías pioneras que investigan y que invierten en buscar nuevas soluciones con aliados diferentes, buscando modelos de negocio que tengan sentido en el siglo XXI. Apoyarnos, sin duda, lo que hemos aprendido en la gran industrialización del siglo XX, pero eso ya no es suficiente y tenemos que buscar otras maneras de competir, ¿no?, de competir en mercados diferentes, replantearnos dónde tenemos que estar presentes. Creo que la globalización, yo no creo que se vaya a acabar, ni muchísimo menos, sino creo que va a estar manejado con perspectivas diferentes y con regionalizaciones para asegurar que tenemos múltiples fuentes de suministros para no vivir por los cuellos de botella que todavía seguimos sufriendo y sectores siguen sufriendo de una manera muy importante. Y yo creo que ahora la gran discusión que tenemos, por ejemplo, con el conflicto energético que hablabas, es la seguridad e independencia, ¿no? El coste es un problema, sin duda, el suministro es un problema, pero la independencia y qué mix y qué transición llevamos creo que es importante. Incluso, seguro que habéis leído en Expansión hace un par de días, ¿no?, que la famosa carta de Larry Fink que envía de BlackRock diciendo en qué tipo de empresas van a invertir, pues ya han dicho, bueno, pues que tenemos que hacer cosas con objetivos que sean razonables y no pongan en peligro la viabilidad financiera de nuestras compañías. Creo que años de mucha bonanza nos han llevado a tomar decisiones muy deprisa, muy teóricas, sin darnos cuenta que realmente las transiciones hay que planificarlas bien, hay que poner los recursos adecuados. Y creo que no solo el sector salud, que por supuesto tiene un recorrido muy importante, por algo que hemos aprendido también durante la pandemia, ha sido la vulnerabilidad del hombre como especie, ¿no?, y que somos mucho más vulnerables de lo que pensamos. Y que eso nos tiene que poner un punto de relativizar absolutamente todo. Los recursos, nuestra salud,
cómo los manejamos y cómo somos capaces de entendernos, ¿no? Entonces, claramente, los elementos de gobernanza que se pusieron a nivel mundial, que se pusieron en marcha después de la Segunda Guerra Mundial, necesitan retoques y ajustes. Creo que han hecho una gran labor, pero creo que tenemos que estar en un momento de reflexión profunda, estados, organismos de gobernanza a nivel mundial, empresas, empresarios, ejecutivos y ciudadanos, que tenemos que recomponer esta gobernanza a nivel mundial con elementos diferentes, pero asegurando que damos respuesta a estos grandes retos. Entonces, yo creo que hay muchos sectores, ¿no? Hablabas de renovables, pero muchísimos más en nuestro país tienen gran oportunidad y tenemos que buscar, como yo creo que lo estamos haciendo, desligarnos un poco del mundo político, buscar cuáles son los caminos para realmente dar soluciones a este momento social, económico, tan complejo que estamos viviendo y creando, bueno, un nuevo siglo XXI con mimbres diferentes y que tenemos que buscar ese equilibrio de una manera flexible. Muchas gracias, Laura. Manuel, tú presides el Círculo de Empresarios, que yo creo que es una institución que lleva ya muchos años, que es de las pocas, que es uno de los problemas que tiene este país, que la sociedad civil pues es relativamente débil, pero en fin, una de las pocas importantes instituciones de la sociedad civil que tenemos en España es el Círculo de Empresarios, que definimos como un proyecto colectivo de responsabilidad empresarial, mirando al interés general. El lema es ideas para crecer. Sin crecimiento es difícil que haya progreso y difícil de sostener un estado del bienestar tan caro como el que tenemos. Yo recuerdo que en Europa, que es el 7% de la población mundial, Europa supone el 20% del PIB mundial y supone el 50% del gasto social mundial. Con esa carga, lógicamente, tenemos que ser capaces de convertir en este mundo globalizado, que, como decía Laura, va a cambiar, pero vamos a tener que seguir compitiendo a nivel global. Y, bueno, no cabe duda que ahora estamos ante una gran oportunidad, porque el reshoring, es decir, las tecnologías, la gobernanza, la exigencia también de los clientes de comportamientos sociales y medioambientales razonables, cualquiera que sea el lugar donde uno esté, todo eso recompone las posiciones competitivas de los países y nos da la oportunidad, junto con este problema de incertidumbre, de no fiarnos de algunos suministros en determinados países, nos da esa oportunidad de recuperar inversiones para España, ¿no? Pero, en fin, tenemos que ser competitivos, porque, claro, el inversor va a compararnos con otras opciones, ¿no? Y hay que ser competitivos. Para ser competitivos, pues tenemos que tener una base sana, una base potente, y, bueno, ahí estamos con las reformas estructurales, que es de aquello que tú conoces tanto, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para recuperar esa base que nos pueda dar competitividad a nuestro sistema productivo, que nos compense de este enorme gasto social que supone el estado del bienestar, pero que al mismo tiempo el estado del bienestar maximiza la igualdad de oportunidades y genera una población con capacidades de innovación, con capacidades de mejorar posiciones competitivas? Pero necesitamos unas reglas de juego que permitan que esas capacidades potenciales se conviertan en capacidades reales, capacidades competitivas reales. ¿Cómo ves tú esta oportunidad y qué crees tú que deberíamos de hacer? Muchas gracias, Javier. Creo que el análisis que han hecho las personas que me han precedido es muy acertado. El mundo realmente ha cambiado, vivimos en un escenario absolutamente diferente y a mí no me gusta ser ni pesimista ni optimista, me gusta ser realista, analizar la realidad, hacer un buen diagnóstico y proponer soluciones. En ese sentido, el análisis que debemos hacer como empresas y como estados, como países, es muy parecido. ¿En qué situación estamos? ¿Qué queremos para nosotros, para nuestras empresas, para los países en los que vivimos? ¿Qué tenemos que hacer para conseguir ese objetivo? Es cierto que algunas empresas parten de mejor situación y algunos países también parten de mejor situación. Y España, siendo realista en el análisis, no está en una buena situación competitiva para afrontar ese futuro. Y no está en una buena situación competitiva porque en este mundo
geográficamente dividido, pero fundamentalmente políticamente dividido entre democracias liberales y regímenes totalitarios, España tiene que encontrar su sitio, su hueco. Y realmente esa es la división del mundo, no es una división entre Estados Unidos y China o entre Estados Unidos y Rusia, es una división entre democracias liberales y entre regímenes totalitarios, bien sean de democracia aparente como Rusia o bien de partido único como China. Y aquí todos sumamos. Estados Unidos es la primera potencia del mundo, tiene 300 millones de habitantes y Europa es no una gran potencia como Estados Unidos, pero es la cuna de la democracia liberal y tiene además 500 millones de habitantes. La unión, mediante los mecanismos necesarios de Europa y Estados Unidos para conseguir un objetivo común, que es defender nuestros valores, es absolutamente esencial. Y vuelvo a la pregunta que me hacías, porque creo que está conectada con esta pequeña introducción que hacía. Lo que necesitamos en nuestro país es ser conscientes de los graves problemas que tenemos y arreglarlos. Y ser conscientes de los actuales problemas que tenemos implica no ser populistas, sino realistas. Darnos cuenta de cuál es la situación y transmitirle a la población la idea de que ningún problema se soluciona sin esfuerzo. Precisamente el populismo es todo lo contrario, trata de vender la idea de que los problemas se solucionan solos o incluso de que los problemas no existen. Los problemas son muy reales. Luego entraremos, si quieres, en más detalles sobre alguno de ellos, pero España tiene una deuda muy elevada, del orden del 120% del PIB, y un sistema de pensiones que va a quebrar de aquí a 5 años y que nos llevará, si continuamos en la situación actual, a un nivel de endeudamiento ya enunciado por la propia IREF de un 150% del PIB, que es sostenible, que es insostenible, teniendo en cuenta además que el Banco Central Europeo va a dejar de financiar a España comprando toda la deuda pública emitida. Tenemos un grave problema, pero hay soluciones y estamos proponiendo de forma realista las soluciones que deberíamos adoptar. Tenemos un problema también con el mercado laboral, a pesar de que se ha hecho una reforma, realmente no es una reforma en la dirección que necesita nuestro mercado laboral. Tenemos que insistir en las reformas laborales que hagan a España un país, como tú decías hace un momento, competitivo, que pueda ser realmente un agente positivo y activo en el mundo. Y con estas reformas y otras más, de las que luego hablaremos, a mí me gustaría que España jugara un papel relevante en Europa y en el mundo. En Europa siendo el cuarto país en importancia y en capacidad de decisión una vez que el Reino Unido ha dejado la Unión Europea. España tiene que ser el cuarto país, junto con Francia, Alemania e Italia, que lidere los destinos de la Unión Europea y además España, en esa Unión Europea fuerte, tiene que ser también un actor en el mundo porque juega un papel muy relevante de puente entre dos continentes. Eso es lo que creo que deberíamos hacer, arreglar nuestros problemas internos, jugar un papel activo en Europa y jugar un papel activo en el mundo. Muchas gracias, Jaime. Vamos a ver, todos sabemos que uno de los vectores que generan estos problemas geopolíticos es la energía, ¿no? Como antes comentábamos. Bueno, los Estados Unidos pues que dependían energéticamente del exterior y por eso yo creo que en cierto modo tenían tanto interés en Europa y todo su entorno, el tema del Golfo Pérsico. Bueno, utilizando nuevas tecnologías como es el fracking, han sido capaces a lo largo de los años en recuperar su independencia energética e incluso en convertirse en exportadores de energía, ¿no? Bueno, ahora estamos mirando a los Estados Unidos como posible fuente de suministro de energía, particularmente de gas natural. Y bueno, y España ahí tenemos una posición estratégica muy interesante porque yo creo que eso sí lo hemos hecho muy bien. Hemos desarrollado una infraestructura de plantas de regasificación que pueden recibir barcos de gas natural licuado y por consiguiente de cualquier sitio y por tanto de los Estados Unidos. Tenemos unas infraestructuras tanto por tubos como por plantas de regasificación que prácticamente nos llevan a unos 100 BCM de capacidad cuando estamos consumiendo 35. ¿Cómo crees tú que podemos aprovechar esta oportunidad cara a los Estados Unidos? ¿Cómo España, pensando en Europa,
Lógicamente, las interconexiones con Europa tendrán que mejorar, pero eso yo creo que es perfectamente factible. ¿Crees tú que España puede jugar un papel interesante en esa conexión de Estados Unidos con Europa? Bueno, esto es una reflexión muy amplia, ¿no? Que no sé si soy capaz, no estoy capacitado para... Pero pienso que España está perfectamente preparada para la transición energética, que tenemos una capacidad renovable realmente única en el mundo, pero que necesitamos tiempo para llegar allí, ¿no? Y ese tiempo nos lo tiene que dar el gas. España no es productora de gas, podría producir gas, pero es muy difícil porque aunque hay gas en el norte de España suficiente, importante, el problema que hay es cómo convencer a la población de que se puede hacer drilling en un país que no ha hecho drilling onshore desde hace 50 años, ¿no? Hay que tener en cuenta que yo la primera vez que escuché el tema del fracking se lo oí al candidato demócrata en la convención demócrata de Denver en el año 2004, que era 2008, perdón, que era Barack Obama. Por lo tanto, es la opción de utilizar esa tecnología en Estados Unidos y conseguir la independencia energética que hoy día tienen ha sido una opción bipartisan, apolítica. En España eso, o en otros países europeos, no solamente España, Francia, Italia, es muy difícil conseguir ese consenso, pero también pienso que los temas están cambiando, ¿no? España tiene una capacidad, como bien has dicho, de 100 BCM para regasificar, 6 plantas de regasificación en marcha, una en Barbecho. Esa capacidad es importantísima para el país, para no tener ese miedo que tienen en el norte y el centro de Europa de que les cierren el grifo a mitad de invierno o al principio de invierno, como seguramente va a pasar si la guerra sigue en esa época. En Alemania, en Austria, en Hungría, en Checoslovaquia están muy preocupados con eso. Nosotros podemos salirnos de esa situación de falta de suministro, que no de precio de suministro, porque el precio de suministro puede bajar enormemente si la guerra termina, pero si la guerra continúa, el precio seguirá muy alto, ¿no? Y eso supone pues un extra coste para las familias, para las empresas y también un peligro de que siga esa curva inflacionaria, ¿no? Pero España tiene un problema muy diferente, España y Portugal tienen un problema muy diferente al que tiene el resto de Europa, ¿no? El problema también lo tiene con el suministro desde Argelia, ¿no? Pero siempre lo puede capear con el suministro de gas estadounidense. Bueno, esa es un poco la reflexión, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jaime. Laura, antes comentábamos que cómo la globalización ha generado este proceso de offshoring, ¿no? Cómo hemos ido a países que tenían unas reglas de juego en el campo medioambiental más laxas, cómo tenían una mano de obra mucho más barata y, por tanto, bueno, pues con las tecnologías que se pueden exportar y las capacidades de gestión, pues tú montabas sistemas más competitivos, más eficientes en cualquier sitio del mundo, que con una logística global que cada vez funciona mejor, pues te podía generar una posición competitiva mejor a nivel global, ¿no? Bueno, ahora veíamos cómo, al margen de la desconfianza que puede uno tener en determinados países, pero todas las tecnologías de automatización robótica, la inteligencia artificial, por un lado, y por otro lado, bueno, pues la gobernanza, ¿no? Que las grandes multinacionales, cuando van a instalarse a otros países, tienen que comportarse como en el suyo. Lógicamente hay que comportarse como es debido, ¿no? No puedes decir, bueno, pues aquí como me dejan hacer chapuzas, pues hago chapuzas, ¿no? No, porque te están mirando
el mundo entero, en este mundo cada vez más transparente, y tus inversores también te están exigiendo comportamientos correctos en cualquier sitio donde estés, y por consiguiente esa ventaja competitiva ya no existe. Te iba a preguntar, ¿qué va a pasar con el tema, el tema laboral a nivel global, ¿no? Porque ahí hay una cierta tendencia a que las cosas se vayan unificando, pero todavía seguimos viendo que hay un dumping laboral muy importante y que incluso pues, compañías importantes, cuando están en determinados mercados, pues no tienen de alguna manera el cuidado de las personas como lo tienen en los países de sus orígenes, ¿no? ¿Qué crees tú que va a pasar con el mundo laboral en este proceso de globalización renovado, que va a ser diferente, pero que vamos a continuar? ¿Cómo ves tú ese tema? En este mundo en transformación que comentaba antes, sin duda, el talento, igual que comentaba antes, ¿no? Que la tecnología casi se ha convertido en una commodity y es realmente a un coste razonable, accesible para cualquier sector o para cualquier empresa. Todo lo contrario, la mano de obra cada vez es más compleja. Es más compleja adquirirla, es más compleja retenerla, fidelizarla y que realmente tenga la flexibilidad, los conocimientos necesarios para las nuevas demandas que tienen los mercados, ¿no? Algo que estamos viviendo, ¿no? Y en algunas fábricas, en los consejos de administración en las que estoy, están ocurriendo cosas que jamás habían ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? De que las personas no vengan a trabajar el lunes, ¿no? O sea, no vengan a trabajar, que eso antes era absolutamente impensable, ¿no? Entonces, está ocurriendo que están cambiando los valores y las afecciones que tienen la población hacia su modelo de vida, su estructura de costes, dónde quieren trabajar, cómo quieren trabajar y qué modelo quieren. Entonces, eso está teniendo un impacto muy importante a las empresas a la hora de definir dónde nos ubicamos, qué tipo de talento necesitamos y cómo lo gestionamos de una manera más eficiente. En China, por ejemplo, donde todas las empresas donde estoy tenemos fábrica allí, los costes laborales están subiendo de una manera muy importante. Están subiendo de una manera muy importante y con todas estas restricciones que está habiendo, ya la movilidad del middle management se está reduciendo mucho. O sea, antes la capacidad que teníamos de podernos desplazar de un lugar a otro cada vez son menores por muchos factores, ¿no? Incluidos también los sanitarios, ¿no? Sociosanitarios, que nos da un poco más miedo, ¿no? Entonces está haciendo que tenemos que plantear dónde queremos estar ubicados. Yo creo que hay una tendencia muy importante y muchas empresas ya lo están haciendo en regionalizar. Es decir, oye, necesitamos una pata importante, quizás más, no tanto China, porque estamos sufriendo las consecuencias de ello. Ya he visto las miles de barcos en la bahía de Shanghái sin poder acceder y siendo un cuello de botella, pero sí en el sudeste asiático, buscar localizaciones donde nos permita el poder competir para suministrar en esos entornos, porque también los costes de los fletes han subido de una manera tremenda, con lo cual la cercanía del mercado es muy importante. Entonces, ahora la estrategia, yo creo que está viendo es regionalizar, tener patas en las áreas importantes donde estás, en Américas, Estados Unidos principalmente, porque el deterioro de Latinoamérica lamentablemente está siendo muy importante, en Europa, en Asia-Pacífico, en las distintas zonas, para que desde el punto de vista de suministro, cercanía también de consumidores, y también en los gastos de lo que es transporte y logística, tenerlo lo más controlado posible e intentar desarrollar también allí ese talento. Con lo cual, de nuevo, yo creo que esto va a dar una posibilidad de crecimiento deslocalizado importante y ahora mismo se está reinvirtiendo otra vez mucho en Europa y hay muchos empresarios, muchos ejecutivos que estáis aquí, que estamos planteando, ¿no? A pesar de la situación tan compleja, que estoy totalmente de acuerdo con el análisis que ha hecho Manuel sobre la dificultad y las decisiones que tiene que tomar Europa, qué papel queremos tener, y España para poder jugar un rol muy importante. Entonces yo creo que hay decisiones muy importantes que tenemos que tomar. Hay espacio, hay talento para poder hacer cosas, pero tenemos que cambiar de paradigma a la hora de afrontar dichos retos con una flexibilidad que no tenemos para acometer
reformas que no nos atrevemos, y yo creo que tenemos un problema, que lo hablaba Jaume con el tema energético, de que tenemos tabús por temas de ideología, que inunda absolutamente todo, que creo que nos está poniendo muchos lastres a nuestro crecimiento. O sea, tenemos prohibición de poder explotar nuestras tierras, de poder explotar los yacimientos o otras tecnologías que nos permitan obtener otras energías, pero hasta incluso la Unión Europea ya la energía nuclear ya es verde, porque no emite CO2, y eso es verdad. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un replanteamiento mucho más amplio, menos ideológico, para encontrar que nuestro talento, que nuestras empresas y nuestros países encontremos nuestro espacio en el mundo. Y creo que Europa tiene la oportunidad, creo que estas crisis que estamos viviendo, la parte positiva es que empieza a haber ciertos movimientos de cosas y de posiciones que puede darnos una oportunidad para realmente redefinir el papel de Europa en el mundo. Muchas gracias. Manuel, yo otra pregunta te iba a hacer, luego naturalmente tú respondes lo que tú quieras, pero estaba pensando yo en los Next Generation, ¿no? Los Next Generation, los fondos de Next Generation que generaron enormes expectativas, ¿no? Y que vimos que aquí teníamos una gran oportunidad para iniciar un proceso de transformación. Era mucho dinero, claro, 140.000 millones, pues es una cantidad muy notable, es el 12% de nuestro PIB. Y bueno, y la mitad además en forma de subvenciones, ¿no? Entonces, pues esto la verdad es que a todos nos pareció que era una oportunidad fantástica, pero yo creo que hay una cierta decepción en el mundo de la empresa porque, bueno, pues no terminan de llegar, no estamos muy seguros de si la gobernanza de esos fondos pues es correcta, si efectivamente se van a aplicar a proyectos transformadores, a proyectos tractores, proyectos que nos lleven a una posición competitiva y diferencial mejor. ¿Cómo veis desde el Círculo de Empresarios la gestión de estos fondos? Gracias, Javier. Como me has dado la oportunidad de contestar lo que yo quiera, sí, por favor. Iba a hacer primero una pequeña, no puntualización, sino añadir algo a lo que ha comentado Laura. Luego entro en la pregunta que me decías. Hablábamos de estrategia y de cómo queremos que España se integre en Europa. Hemos estado hablando de energía y yo creo que es importante señalar que Europa debe integrarse de la forma más rápida posible en 3 áreas: en defensa, en energía y en política exterior. Creo que es ineludible que Europa haga una política común en estos 3 ámbitos. Y refiriéndome a la energía, se ha señalado que España es un país con un enorme potencial en el campo energético, porque somos un país con una gran capacidad de generación de energía renovable. Y es absolutamente cierto, tenemos por delante gigantescas oportunidades. Pero me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que los ciudadanos piensan que nos podemos abastecer con energía renovable cuando queramos y a la hora que queramos. Y eso no es así. La energía renovable se produce cuando sopla el viento o cuando hay agua y no se puede generar en otras condiciones. Y para eso es muy importante que profundicemos en las pilas. Y España tiene una oportunidad enorme en una pila muy sencilla, que es la pila de agua. La pila de agua es una central hidroeléctrica reversible que nos puede permitir almacenar energía cuando se produce y no se consume y proporcionar energía cuando realmente la tenemos almacenada y necesitaríamos gas para generar esa energía para el sistema. Creo que España tiene una enorme oportunidad y debe hacer un enorme esfuerzo en ese ámbito, en el almacenamiento de energías renovables. Pasando a los fondos Next Generation, es verdad que todos estamos viviendo una cierta decepción. Y estamos viviendo una cierta decepción porque no sabemos dónde está el dinero, no sabemos dónde se va a aplicar, las empresas que lo tenían que recibir no lo están recibiendo y esto pone de manifiesto un problema de gobernanza. Y es un problema sobre el que el Círculo de Empresarios ya llamó la atención. Otros países como Italia decidieron la creación de una agencia independiente que es la responsable de gestionar esos fondos, de supervisarlos y de auditarlos.
Y en España hemos metido estos fondos por un entramado complicado dentro del sector público que nos hace perder la perspectiva de dónde está el dinero y cuándo se va a aplicar. De hecho, los fondos llegan y pasan mucho tiempo entre unas cuentas corrientes públicas y otras cuentas corrientes públicas. El dinero llega a las cuentas públicas del Estado, el Estado lo distribuye a las cuentas de las comunidades autónomas, a las cuentas de corporaciones locales, pero esos organismos públicos no saben qué tienen que hacer con el dinero. Las políticas de inversión no están bien definidas. En definitiva, ese exceso de burocracia en la aplicación de los fondos Next Generation hacen que probablemente empiecen a aplicarse de forma equivocada. Y eso es un gran riesgo, porque como tú muy bien decías, los fondos europeos son muy positivos, pero son una enorme responsabilidad para España. Tiene la obligación de aplicarlos bien. 140.000 millones, de los cuales, como bien decías, 70.000 préstamos, 70.000 subvenciones, pero no nos engañemos, más de la mitad de esas subvenciones va a haber que devolverlas vía presupuesto de la Unión, porque en definitiva España lo que recibe sin tener que devolver es el diferencial entre lo que recibe y lo que aporta, y eso vienen a ser menos de 30.000 millones de euros de los 140.000 millones. Luego, esto nos invita a pensar que los fondos Next Generation son una enorme responsabilidad y tenemos que aplicarlos bien. Y no estamos viendo que la gobernanza y la gestión de esos fondos vaya por el camino adecuado. Muchas gracias. Jaime, en esta situación, en este revoltijo que tenemos geopolítico, ¿no? Bueno, Estados Unidos está mirando otra vez a Europa, porque aquí está el follón, ¿no? Y no tiene más remedio. Y por consiguiente, bueno, pues estamos otra vez en el candelero, ¿no? ¿Cómo podíamos aprovechar desde España este nuevo posicionamiento de los Estados Unidos en términos no solamente políticos, sino en términos económicos? ¿Qué oportunidades crees tú que podemos tener en esta nueva fase, ¿no?, de nuestras relaciones atlánticas? Bueno, se ha dicho antes, ¿no? Es decir, nos hemos encontrado un día para otro que la globalización, tal y como la entendemos, de alguna forma se ha acabado. La globalización continuará, pero bajo otros parámetros. Ya antes del COVID, desde el año 2015, se veía que la curva de crecimiento del comercio global iba por debajo del crecimiento del PIB mundial, ¿no? Eso no había pasado nunca desde el inicio del proceso de globalización, que se puede calcular desde el 2000 si tienes en cuenta la entrada de China en la OMC, pero quizás se puede calcular en 10 años antes, ¿no? Siempre el comercio mundial había crecido por encima del PIB mundial. Eso no pasa desde el año 2015, básicamente por la tecnología, que me parece que tú, Manuel, hacías referencia antes. ¿Por qué? Porque la tecnología te permite acercar al mercado de consumidores la producción y no tener que depender del factor mano de obra, porque la robótica, la inteligencia artificial, la impresión 3D te permite fabricar más barato, más cerca de los mercados, ¿no? Pero claro, de repente llega el COVID. El COVID causa problemas de suministro monumentales. Containers en lugares donde no se puede trabajar, porque la gente está encerrada en su casa, se acumulan en los puertos. Pasó en Estados Unidos, ha pasado en Europa, el aeropuerto de Los Ángeles, el puerto de Los Ángeles ha sido un caos total. Ahora estamos en Shanghái, lo mismo. De repente un barco se queda atracado en medio del canal de Suez y se paraliza el comercio mundial. Pero es que ahora viene encima la guerra. El COVID encima nos pone nos llama la atención sobre la importancia que es tener cerca suministros estratégicos a nivel de salud. De repente nos damos cuenta de que tenemos que comprar las mascarillas en China, que tenemos que comprar los respiradores en China, que las compañías farmacéuticas, como tú bien sabes, Laura, fabrican la mayor parte de sus principios activos en China o en India. Todo eso
qué más importante que la salud, ¿no? De repente los países empiezan a pensar, oye, hay que buscar la seguridad del suministro de los productos farmacéuticos y de salud, ¿no? Pero es que luego viene la energía, luego viene la minería, luego viene, ahora va a haber una crisis enorme de productos agrícolas, el maíz, el trigo, la colza, el girasol, todo eso viene de Ucrania y de Rusia, de materias primas como el hierro o como el níquel, que vienen de Ucrania o de Rusia también. De repente la gente va a intentar buscar dónde producir de una forma cercana o desde el punto de vista geográfico o también desde el punto de vista geopolítico. En ese sentido, se va a sustituir el offshoring por onshoring, por nearshoring y, sobre todo, una expresión que oí el otro día que no la había escuchado nunca, que es el friendshoring. Fabricar en países que están cercanos, geopolíticamente hablando, que no son países de esa división del mundo que tú has hecho perfectamente, entre países con democracias liberales y países autocráticos inestables que pueden tener problemas con Occidente en el futuro. Ahí España puede ganar mucho. Allí España puede atraer muchísima inversión. Este es un buen país, tiene buenos cuadros medios, tiene una buena clase empresarial. No hay dinero. El problema de España es que está descapitalizada, como saben bien los banqueros. Aquí cualquier rico de pueblo parece que sea rico de verdad, pero eso no es verdad. Las empresas son muy pequeñitas. Si se mira el IBEX 35, la capitalización bursátil de nuestras grandes empresas españolas es muy pequeña, y encima las que vienen debajo de esas son pequeñísimas, y luego vienen unas pymes que tienen 1, 2, 3 trabajadores, 4, 5 o hasta 10, ¿no? Todo eso tiene que cambiar, ¿no? Y en ese mundo nuevo, donde se invertirá en países que estén cerca desde el punto de vista geopolítico, estratégico y ideológico, por decirlo de alguna forma, y donde de alguna manera cambia los estándares y se busca lo fundamental, es decir, comer, tener energía, todas estas cosas que nos habíamos pensado que funcionaban solas van a tener mucha importancia. Yo creo que España está en una situación muy óptima. Si la clase empresarial hace sus deberes y los políticos lo permiten. Muchas gracias, Jaime. Laura, tú tienes una gran experiencia internacional y particularmente te conoces muy bien Iberoamérica, porque has estado allí unos cuantos años como responsable del grupo Merck y, bueno, pues desde México hasta la Patagonia, pues te lo conoces perfectamente, ¿no? En el pasado yo creo que España aprovechó una buena oportunidad para desarrollar sus capacidades en Latinoamérica, y todas nuestras multinacionales miraron allí, se establecieron allí. Ahora parece que llevamos unos años con un cierto parón. Evidentemente, los países iberoamericanos están en una situación de crisis. Aquellos países que parecía que iban muy bien, pues ahora nos inquietan un poquito. Pero en este nuevo marco geopolítico parece que de nuevo, por estos temas que estamos comentando, tendríamos de nuevo una oportunidad, no solamente en Iberoamérica, sino también en África, ¿no? Son países que se han ido, de alguna manera, orientando también más a China, ¿no? Porque China pues, tiene mucho dinero y necesita materias primas y, bueno, pues lógicamente pues, ha puesto su atención en estas zonas del mundo, ¿no? Pero, ¿cómo crees tú qué oportunidades crees tú que tenemos ahora en Iberoamérica, en Latinoamérica, para de nuevo pegar otro tirón en aportar allí nuestras capacidades, nuestras tecnologías, tratar de ayudar y, lógicamente, hacer negocios en aquellos países para que retomen la senda del crecimiento? Voy a intentar responderte desarrollando dos ideas y dos conceptos. Uno es el del liderazgo y el otro es el de economías de escala. Yo creo que para hoy poder
competir, ¿no? Y poder sacar esa economía. Necesitamos economía de escala para poder llegar a un mercado importante en el que nuestros costes los podamos realmente controlar y que nos permita tener unas cuentas de resultados que sean razonables para tener el apoyo de nuestros accionistas, ¿no? Y todos los stakeholders den ese apoyo. Con lo cual, yo creo que España tenía que mirar, en ocasiones lo ha hecho, pero ahí nos falta liderazgo, ¿no? Por eso incluía este elemento, hacia Latinoamérica como nuestra expansión de mercado natural. O sea, nos une idioma, o sea, España y Portugal, nos une idioma, cultura, y nos falta, yo creo que ambición, determinación y tesón para poder realmente convertir en un mercado mucho más importante en el poder ganar esa economía de escala que nos permita generar ese liderazgo que no tenemos. Ahí hay materias primas, hay recursos naturales que no tenemos y podría ser una simbiosis muy positiva. Yo creo que en el pasado los empresarios y los ejecutivos, la verdad que mirábamos la geopolítica casi como por curiosidad, ¿no? Y de refilón. Y yo creo que hoy en día se ha convertido en un elemento clave. Y esto se habla en los comités de dirección, en los consejos de administración de cualquier empresa, porque tenemos que tomar decisiones dónde vamos a invertir, dónde diversificamos o dónde conseguimos ese equilibrio para poder tener los suministros y atender a los mercados de una manera sostenible a medio plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos revisitando nuestras estrategias de posicionamiento y de liderazgo. Creo que puede ser un momento bueno. Como decía Jaume, el tema es que nos deje los políticos hacer cosas. Lamentablemente, el deterioro que está sufriendo Latinoamérica y algunos países es tremendo. O sea, pues el retroceso que ha tenido Perú, que ha tenido Chile, pues realmente son increíbles. O sea, son increíbles y está lastrando la economía y la sociedad. La clase media está otra vez empezando a desaparecer o a decrecer cuando ha habido años, porque realmente una democracia liberal y una economía se sustenta gracias a la clase media. Y si se fomenta que haya una clase media importante y que crezca, el consumo aumenta, la riqueza aumenta del país y se permiten hacer un montón de cosas. Yo creo que, y esto es un poco una crítica, que los que me conocéis lo hago muchas veces, ¿no? Y yo creo que a veces los ciudadanos hemos hecho dejación de nuestras responsabilidades y hemos dejado en manos políticas decisiones que nos ha llevado a la situación que nos encontramos. Los peruanos, los chilenos y los españoles, y absolutamente todos, y encontrarnos en situaciones en las que la capacidad de maniobra y de actuación se ve absolutamente mermada porque el mundo político ideológico realmente está parasitando, si me permitís la palabra, absolutamente todo. Y se llega a situaciones tan absurdas como ayer leí que han decidido el Parlamento en Chile, las mujeres, llamarnos personas menstruantes. O sea, llega un momento en el que dices, ¿cómo es posible, no? O sea, que perdamos referencias de cosas absolutamente básicas y que estamos perdiendo pues, la capacidad de ese liderazgo con pragmatismo, el poder conseguir hacer unas economías sostenibles en que realmente creen riqueza para la sociedad. Y mil veces lo hemos hablado y en el círculo mil veces comentamos que realmente que genera riqueza es el que genera puestos de trabajo, las empresas, y porque directa e indirectamente genera riqueza. Entonces yo creo que en Latinoamérica tenemos unas barreras importantes ahora mismo desde el punto de vista político y de seguridad jurídica. Poder invertir en estos países ahora está muy, muy, muy complicado porque puedes tener una nacionalización mañana de todos tus activos que tengas allí. Pero yo pienso, sin duda, que es nuestro mercado natural con una masa crítica muy importante, esa economía de escala que necesitamos y poder generar liderazgos que nos permita empujar a los estados, porque las empresas pueden tener más peso que incluso los estados. Y claramente en Estados Unidos hay muchos casos así, pero en el resto del mundo nos faltan esos grandes liderazgos empresariales. Muchas gracias, Laura.
Manuel, hay un par de temas que yo creo que nos inquietan, temas macroeconómicos que nos inquietan a todos los empresarios y que seguramente eso está frenando la inversión. La inversión que nos hace hoy es falta de crecimiento de mañana, ¿no? Y naturalmente en esta situación que yo creo que hay como una especie de neblina, ¿no? Yo recuerdo esta analogía, la hace Antón Costas, que yo creo que es muy acertada, ¿no? Cuando hay niebla y no ves, claro, la gente se paraliza, ¿no? Entonces el nivel de incertidumbre y de desconfianza es tal que hay una cierta parálisis en el proceso de inversión y lógicamente eso traerá consecuencias mañana, ¿no? Entonces digo, me gustaría que reflexionen sobre dos temas que son muy inquietantes. Uno es la inflación. Ya hacía muchos años que no teníamos esta situación de inflación que parece que está un poquito frenada, pero bueno, estamos todos muy inquietos con cuál puede ser esa evolución. Y segundo, la posible recesión derivada de la guerra de Ucrania, ¿no? de esta parálisis que podemos tener ya a nivel global por esta neblina, esta incertidumbre, esta desconfianza existente, ¿no? ¿Cómo ves tú estos dos temas? ¿Crees tú que hay una posibilidad de recesión si continúa la guerra de Ucrania? ¿Crees tú que vamos a frenar la inflación o que podemos entrar en una dinámica inflacionaria que sea imparable? Yo creo que la reflexión la tenemos que hacer en términos realistas y de probabilidad. Y voy a dar la respuesta a tu segunda pregunta antes de entrar en la primera. Es muy probable que España esté en recesión de aquí a 12 meses. De hecho, es altamente probable. Y no es ser pesimista, es que vamos directamente a ese escenario si no hacemos nada para evitarlo. ¿Y qué deberíamos hacer? Deberíamos atacar duramente la inflación y hacerlo de forma realista también. Muchas veces cuando echamos la vista atrás y miramos la pandemia, no nos damos cuenta de que Europa puso en marcha dos mecanismos absolutamente imprescindibles para sacarnos de esa situación tan compleja. Uno de ellos fue la unificación en la compra de vacunas, absolutamente esencial para que Europa pudiera garantizar a sus ciudadanos la seguridad sanitaria. Y el segundo, en el que no reparamos, fue la política expansiva del Banco Central Europeo. Sin un Banco Central Europeo emitiendo moneda de forma absolutamente masiva para comprar toda la deuda pública que emitían los países que tenían necesidades de financiación, no hubiéramos podido llegar aquí. Pero nuestros políticos parece que se toman esas circunstancias excepcionales como algo natural. Y no es así, porque esta situación es absolutamente insostenible, porque las consecuencias las estamos viendo ahora. La inflación es un fenómeno fundamentalmente monetario, no únicamente monetario, pero de importancia muy significativa. En definitiva, si el Banco Central Europeo, como no queda más remedio, va a restringir la política monetaria y va a subir los tipos de interés, lo que tenemos que plantear es que para controlar la inflación, el Banco Central Europeo tiene que coordinar políticas económicas con los países de la Unión. Y entre ellas es absolutamente imprescindible la reducción del gasto público. Si hemos financiado un gasto público pandémico necesario, en este momento los Estados tienen que asumir la obligación de reducir el gasto público. Una de las formas de luchar contra la inflación es precisamente esa. Además de reducir el gasto público, tenemos que transmitir a los ciudadanos la idea de que tienen que aceptar moderación salarial. Si no aceptamos todos los ciudadanos la moderación salarial, convertiremos la inflación en una espiral incontrolable. Y contrariamente a lo que piensa la gente, la inflación es el impuesto de los pobres. A quien más daña es precisamente a las rentas más bajas. Reducir el gasto público, ser moderado con los salarios y, evidentemente, tendremos que reducir en algunas facetas de nuestra vida el consumo de aquellos productos, sobre todo energéticos, donde no tengamos recursos ni medios como ciudadanos y como país
para poder pagarlos. Entonces, yo creo que las recetas con la inflación, primero, es ser conscientes de que es un efecto, es un fenómeno que perjudica fundamentalmente a los menos desfavorecidos, que tiene un componente monetario muy importante y que no solo hay que reducir la masa monetaria y subir los tipos de interés, sino que los Estados tienen una gran cuota de responsabilidad en el control de esos fenómenos. Y los ciudadanos, a título individual, pues tendremos que ser moderados con nuestros salarios y tendremos que reducir el consumo de aquellos elementos que naturalmente se encarezcan más. Ya, y tú piensas que, como no vamos a hacer los deberes, vendrá la recesión. Incluso haciendo los deberes es posible que estemos en recesión. Y lo digo porque la recesión no va a ser un fenómeno exclusivamente español. La recesión va a ser probablemente un fenómeno mundial y uno no puede librarse de un fenómeno mundial. Es muy probable que Estados Unidos entre en recesión de aquí a no mucho. Pero yo creo que lo que sí tenemos es la obligación, aunque entremos en recesión, de que sea lo menos profunda posible y lo más corta posible. Y me preocupa España, porque hasta ahora España ha sido el país que peor ha sufrido la pandemia, que más tarde se está recuperando de la pandemia y el país que tiene en este momento la inflación más alta de los países de nuestro entorno. Reconozcamos la situación y pongámonos a trabajar para que en esta ocasión, otra vez, no seamos los últimos. Sí, ligando con esto que estás diciendo, yo veo, por ejemplo, que nuestro gobierno presume de que ya estamos con un nivel de empleo mayor que el año 19, pero sin embargo estamos con un PIB menor que el año 19. Con lo cual, esto explícitamente pone en evidencia que nuestra productividad ha caído, ¿no? Y bueno, eso son malísimas noticias. La productividad está cayendo y el mensaje que nos transmite el gobierno es misleading, es falso. No. ¿Por qué? Porque en términos de número de empleados estamos volviendo a las cifras del 19, pero la composición es muy diferente. La mayor parte de ese empleo de recuperación es empleo público. Y además de eso son los empleos privados empleos a tiempo parcial, porque la economía todavía no es capaz de absorber, como tú muy bien decías, el PIB se está recuperando, pero no está absorbiendo las mismas horas de trabajo. Y además la productividad está cayendo. Llevamos varios años de productividad estancada, pero lamentablemente ahora la productividad cae. Para salir de una situación de crisis, de una situación de eventual recesión, tenemos que ser realistas y hay que pensar que tenemos un retraso en el crecimiento del PIB muy significativo, que hay que fomentar la flexibilidad del mercado laboral y que hay que trabajar. Y el sector público está haciendo que la productividad caiga porque lamentablemente el sector público dentro de la economía no es el sector más productivo. Hacer crecer el empleo en el sector público y no en el sector privado, no fomentar la colaboración público-privada es un enorme error porque nos impide la creación de riqueza y como consecuencia nos podría impedir que esa recesión que parece que va a llegar pues no sea tan profunda y no sea tan larga como podría ser si no tomamos las decisiones correctas. Bueno, pues con esta reflexión y esta puesta sobre la mesa de estos datos que son muy preocupantes, ¿no? Pero en fin, son realistas. Y por tanto, claro, yo creo que en lugar de deprimirnos tenemos que ponernos en marcha y hacer los deberes y apretar a los poderes públicos para que también hagan los suyos, ¿no? Pero bueno, con esto yo creo que podemos terminar. Yo creo que estoy ya un poquito retrasado y ahora vendría la etapa de preguntas al público, ¿no? ¿Es así o no? Sí, sí. El programa que yo he visto es a las 10:30, ya me he pasado 5 minutos, Pues termina un poco nuestro diálogo. Pues sí. Y ahora vendría el diálogo con la audiencia, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Javier? Que tú no eres el moderador, tú eres quien manda aquí. Tú decides lo que buenamente quieras. Bueno, ¿no? pero a mí me gustaría hablar un poco de lo que ha hablado él, sí, bueno, quizás para introducir otros elementos. Pues venga, de contraste, ¿no? adelante. Si se me permite, Sí, vaya. por favor. No, a ver, yo estoy viendo un poco la comparación entre la economía europea y la americana, y la española, y la europea y la americana, ¿no? Yo creo que hay 3 elementos o 4 elementos, puntualizaciones de cosas que
que veo que quizás son importantes para lo que ha dicho Manuel, ¿no? Que coincido absolutamente, ¿no? La primera es que un efecto que ha habido en España y que tiene que ver también con ese aumento de personas trabajando y también en la caída de la productividad, es que la pandemia ha obligado a mucha gente a regularizarse y se ha eliminado una parte de la economía informal en el país. Gente que ha necesitado tener una tarjeta de crédito para pagar, porque si no, no podía pagar, porque los billetes no se cogían en ningún sitio. Gente que ha necesitado permisos de trabajo para desplazarse, porque sin un permiso de trabajo, sin un trabajo, tú no podías desplazarte de tu pueblo al sitio donde trabajabas. Sobre todo ese fenómeno se ha dado en la zona rural. Es algo que no se habla porque no interesa ni al partido del gobierno ni al partido de la oposición, pero realmente se ha regularizado no mucho, pero algo sustancial de la economía informal en este país y nadie habla de ello, ¿no? El tema de la recesión. En Estados Unidos todo el mundo tiene claro que va a haber una recesión en el sentido técnico de la palabra, 2 trimestres de crecimiento negativo. En Europa, en muchos países también. En España no lo tengo tan claro, ¿no? Porque aquí nosotros jugamos con 2 diferentes cuestiones. Una es la inflación y el otro son las políticas que tienen que tomar los bancos centrales para capearla, ¿no? En Estados Unidos, aparte de todos los problemas que hay en Europa, hay un problema enorme en el mercado de trabajo. Yo estuve con la presidenta de la US Chamber, que sería como nuestra organización allí, como si fuese la COE, ¿no? en España, y le pregunté, oye, ¿cuál es el mayor problema que tienen hoy en día los empresarios? Encontrar trabajadores. Hay un 3,8% de desempleo, que es un desempleo técnico, ¿no? Pleno empleo técnico allá. ¿Por qué? Porque entre las políticas migratorias de la etapa de Trump, más las políticas migratorias del COVID, más 1 millón de personas que se han muerto con el COVID, de las cuales se calcula que aproximadamente el 60% tenían permiso de trabajo, todo esto ha creado una falta de puestos de trabajo y hay un principio en economía que se llama la curva de Phillips, que dice que cuando hay falta de mano de obra y hay espiral inflacionista, los precios suben de una forma brutal, ¿no? Eso está pasando en Estados Unidos, va a obligar o está obligando a la FED a tomar decisiones muy fuertes, muy dolorosas, muy rápido. En Europa no pasa con esa magnitud. También el Banco Central Europeo tendrá que tomar decisiones, pero por supuesto no pasa en España, donde todavía tenemos reserva de mano de obra con el 30%, por ejemplo, de la mano de obra juvenil que no tiene trabajo, ¿no? Entonces, yo pienso que en España el problema no va a ser la inflación, que igual el año que viene ya no es del nivel que estamos hablando ahora. El efecto riqueza de la pandemia pues habrá desaparecido y quizás los problemas de suministro pues ya no tienen tanta importancia. El problema en España es que el Banco Central Europeo va a adoptar políticas muy restrictivas y eso para un país tan endeudado es terrible, ¿no? Sobre todo va a dejar de avalar la deuda pública española y creo que dentro de un tiempo vamos a empezar a escuchar otra vez a hablar de aquella prima que no era pariente, pero que estaba todos los días en los periódicos, ¿no? La prima de riesgo. Y además con la deuda que tenemos, los tipos de interés subiendo, eso Claro. va a tener un efecto muy importante en los presupuestos y en el déficit, ¿no? Que Claro. estamos ahí en esa dinámica Por eso perversa, insistimos, ¿no? en que hay que reducir el gasto público, Claro. hacer una política de racionalización y de eficiencia. Y Javier, si me permites, el tema este que acabas de mencionar, ¿no? Y antes esbozamos un poco del talento. Yo creo que tenemos un problema Occidente, tenemos un problema cultural de entendimiento de la cultura del esfuerzo, del trabajo y de la mano de obra, que Oriente no lo tiene, no lo tiene. Pero nosotros sí lo tenemos, ¿no? La gran evasión, ¿no? Que ocurrió el año pasado en Estados Unidos, que 4 millones de personas decidieron dejar su puesto de trabajo, y antes mencionaba pues que culturalmente en un país capitalista no es comprensible que la gente no vaya a trabajar,
porque otro fenómeno que ha traído la pandemia es el concepto de low cost, un coste de vida, o decir, yo vivo con lo básico, recibo una ayuda, las ayudas ha hecho que vas viviendo y dices, solo trabajo cuando necesito ingresos. Y claro, poder mantener un sistema productivo y un PIB robusto y una productividad mínima razonable es muy difícil si tenemos una mano de obra que no tiene esa constancia, que no tiene ese compromiso y ese, si me permitís la palabra sacrificio, que el mundo de Oriente sí que lo tiene, porque culturalmente lo tiene, y Occidente lo estamos teniendo. La respuesta que le hacía esta persona del US Chamber, que el principal problema para los empresarios es la mano de obra, en Europa es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, el nivel de rotación que existe en muchas compañías españolas, y hablando con muchos socios nuestros, tanto de APD como de Círculo, que bueno, porque es que gente joven no aguanta al año y dice que quiere vivir mejor, que no quiere vivir con ese ritmo, no quiere vivir con esa presión. Entonces, yo creo que el factor más determinante para el futuro, desde el punto de vista empresarial, para poder aumentar la productividad, va a suponer el poder conseguir este cambio cultural, ideológico, que hemos perdido en Occidente, de compromiso con el trabajo ligado a todo lo que ha dicho Manuel, de un sacrificio de tener que moderar los incrementos salariales, disminuir el gasto para poder equilibrar nuestras cuentas, que están absolutamente desequilibradas, y lamentablemente en España muchísimo más, y cuando la prima, esta amiga, empiece a subir, la situación de cómo vamos a poder afrontar eso va a ser muy, muy difícil. Entonces el panorama, sinceramente, es preocupante, pero antes hablábamos en el café que el nivel de conciencia ciudadano yo creo que es bajo, y eso es un peligro, porque creo que tenemos que ser conscientes, aunque los restaurantes estén a tope y nos cueste conseguir una reserva, que la situación ya nos da signos muy claros, de que se está deteriorando muy deprisa y que tenemos que ser conscientes porque las consecuencias pueden ser muy duras. Y además, añadiendo lo que dice Laura, estamos en una dinámica, por fortuna, que la esperanza de vida es cada vez mayor, cada vez tenemos una población mayor y por tanto mucho más cara en el campo de las pensiones y en el campo de la sanidad, y por tanto, claro, al margen de la reducción de los gastos de las administraciones públicas, probablemente el gasto público va a ser muy difícil de contener por esta evolución. La mayor parte de los gastos de sanidad se tienen al final de la vida, ahora estamos ya en 85 años de edad media, seguimos, de edad de esperanza de vida, seguimos aumentándolo y cada vez vamos a tener más una población pasiva que es muy cara, porque la mayor parte del gasto sanitario se tiene al final de la vida y estas personas que están jubiladas, pues lógicamente tienen sus pensiones, ¿no? Entonces, bueno, hay que espabilar también pensando en el futuro, que tendremos que seguramente soportar una carga igual o mayor, aún en el caso de que se hagan los deberes de mejorar la efectividad del sistema público, ¿no? Sí, Manuel. Sí, quería hacer una consideración sobre lo que acaba de comentar Laura y también sobre lo que ha dicho Jaime con relación al potencial de España o el potencial del mercado laboral español y la existencia de un gran número de jóvenes que podrían entrar en ese mercado. Pero quiero señalar que el problema de nuestro país es que tenemos jóvenes educados, pero no tenemos jóvenes capacitados para trabajar, porque nuestro sistema educativo no funciona bien. Educa a nuestros jóvenes, pero no les enseña a trabajar, no les enseña a conseguir un empleo, no les enseña o no les da la formación necesaria para que puedan trabajar. Y es muy frecuente ver en España empresas que demandan empleados y no los encuentran porque no hay empleados formados en el sentido que requiere la demanda. Tenemos que hacer un esfuerzo de formación profesional dual, tenemos que hacer un esfuerzo de formación universitaria adaptada a la demanda empresarial. Tenemos muchísimas cosas que hacer en el ámbito de educación. Y sin embargo, lo que vemos es que nos venden una educación cada vez más relajada, la ruptura de los valores del mérito y del esfuerzo. Eso no es bueno para nuestro país y no es bueno para nuestros jóvenes. Y en segundo lugar, coincido contigo en que tenemos un grave problema con las pensiones.
Y por ese motivo hemos tratado desde el Círculo de Empresarios de sugerir una solución que podría permitirnos, sin coste, definitivamente solucionar el problema de las pensiones en España. Y es adoptar el sistema que tienen Italia o Suecia, que es el sistema de cuentas nacionales. En el año 78, cuando se define el sistema de pensiones español, se decide que un español, después de haber trabajado toda su vida laboral, podría jubilarse a los 65 porque su esperanza de vida era de 75 años. Hoy nos seguimos jubilando de media a los 65, pero nuestra esperanza de vida es 85 años. Es insostenible. No podemos seguir diciéndole a los ciudadanos que se pueden jubilar a estas edades y que además van a mantener las pensiones y que sus pensiones se van a incrementar con el IPC. Es la creación de una realidad paralela falsa. No podemos seguir diciendo esto. Nosotros lo que decimos es, para mantener el nivel de pensiones actual hay que subir la edad de jubilación alrededor de los 70 años. Y entre los 68 y los 72 que los ciudadanos elijan libremente cuándo se quieren jubilar. Si se jubilan un poco antes será con una penalización sobre la pensión actual y si se jubilan después será con un complemento, con una revalorización de la pensión. Y dediquemos los recursos del Estado a ayudar a aquellos que estén en situación más precaria, a los más desfavorecidos. Y no juguemos con el dinero de los trabajadores y de los cotizantes para vender una realidad falsa. El problema de las pensiones tiene arreglo y es un arreglo de redefinición, de cambio del esquema del sistema de pensiones español. Y no tiene coste para el erario público, si todos aceptamos que nos tenemos que jubilar un poquito más tarde. Muy bien, pues ahora sí quizá podemos pedir a la audiencia si alguno de vosotros quiere hacer alguna reflexión o alguna pregunta. Muchas gracias. Soy Arturo Pinedo de Llorente y Cuenca, de la consultora de comunicación. Muy interesantes las reflexiones de la mesa y mezclando un punto de optimismo con clarísimo pesimismo también. O sea que la palabra pesimismo no ha rondado la conferencia, pero también está ahí. Sí quería hacer un comentario y ponerlo sobre la mesa porque creo que nos hemos centrado mucho en el tema económico, pero hemos dejado quizás fuera del análisis lo que sería una reflexión sobre los condicionamientos sociales y políticos que van a ser consecuencia o que ya están siendo consecuencia de la situación geopolítica influida fundamentalmente por la guerra de Ucrania y sus derivadas, porque entiendo que esto no podemos contemplarlo como un fenómeno aislado que está ahí, empieza y termina, sino que va a tener una sucesión de hechos y eventos que van a venir en el futuro. Y la reflexión va precisamente por ese sufrimiento, ese padecimiento que ya estaban poniendo sobre la mesa ahora a partir del análisis de la situación, en unas sociedades en las que seguramente nos vamos a encontrar con un creciente incremento de una, digamos, falsa posición de defensa personal, en el sentido de voy a pensar en lo mío, tanto a nivel nacional, es decir, se pueden romper mucho esas estructuras de relación supranacional que ahora mismo tenemos, precisamente por una vuelta a cierto proteccionismo. Estamos también abocados a una situación digamos, electoral cambiante en los próximos, a medio plazo en el propio Estados Unidos. Es decir, hemos salido de la administración Trump, hemos entrado en la administración Biden con una forma de contemplar el relacionamiento internacional bastante distinto. Es bastante probable que esos padecimientos que la sociedad va a pasar en los próximos años como consecuencia de todo lo que hemos estado comentando ahora influyan mucho en las decisiones que puedan tener los votantes. Y tenemos además un problema de crecimiento importante de esos movimientos populistas que tienen en el frontispicio de sus programas precisamente la ruptura de los organismos supranacionales. Es decir, hemos visto el caso en Francia con el ascenso del movimiento de Le Pen. Tenemos en España también algunos grupos que empiezan ya a insinuar la necesidad de volverse un poquito hacia atrás y romper ciertos vínculos con lo que serían los organismos supranacionales. Pero hay otros países en Europa donde están en situaciones similares. Todo esto me llevó a pensar que quizás el componente político que no se ha analizado tenga un factor claro en cómo va a ser la evolución de nuestra sociedad en los próximos años, y me atrevería a pensar que ese optimismo radical que podemos poner en el concepto de Europa, por poner un ejemplo, o en la propia
el propio liderazgo de los Estados Unidos se va a ver perjudicado en los próximos años como consecuencia del ascenso de estos movimientos, que, por cierto, no podemos frenar, porque al final son parte de la voluntad popular en unas democracias que entiendo liberales y que tienen que seguir siéndolo, ¿no? Simplemente quería poner esta reflexión sobre la mesa. Es una reflexión, no es una pregunta, ¿no? Pero podemos comentarla, ¿no? Si te parece. Bueno, sí, no. No, yo transformaría esta reflexión en una pregunta, es decir, ¿qué va a pasar con la política en España? Que es lo que a ti te interesa, ¿no? Lo que nos interesa más. Porque, claro, si hablamos de la política global, pues necesitaríamos una sesión mucho más larga de la que ya llevamos, ¿no? Quizá nos concentramos en qué va a pasar con la política española en esta nueva situación, que seguramente va a requerir un poquito más de realismo, ¿no? Porque no vamos a tener el caño libre del Banco Central y, por consiguiente, claro, cuando no tienes dinero, pues tienes que ser más realista porque no te lo van a financiar. Y luego, por otro lado, estamos en una nueva situación. Esta nueva situación geopolítica nos lleva a un escenario competitivo diferente que trae amenazas y oportunidades. Por consiguiente, también la política tiene que reaccionar seguramente con mayor realismo, o debería reaccionar con mayor realismo. ¿Qué es lo que pensáis vosotros? Yo creo que el populismo es un movimiento que se alimenta sobre todo de una sociedad económicamente boyante y en crecimiento. Pero cuando la situación es diferente, cuando nos encontramos en una sociedad comprometida desde el punto de vista de crecimiento económico, la población empieza a ser más realista. Y yo creo que la obligación de las personas que tenemos más contacto con la realidad o que tenemos la oportunidad de analizar realmente qué está sucediendo, nuestra obligación es animar a la sociedad a que sea más realista, a que evite los planteamientos populistas, los planteamientos falsos y realmente entienda qué es lo que está pasando y se comprometa con las soluciones. Esto es un deseo, pero creo que poco a poco va a acabar siendo una realidad, porque el entorno que vamos a tener delante cada vez es un entorno más complicado, más comprometido. Y ahí la economía empieza a jugar un papel más importante. El voto hay que meterlo en la urna también pensando en tu situación económica. Yo sí querría hacer un llamamiento, como hizo Kennedy en su momento, a los ciudadanos para decirles que tienen que empezar a pensar qué pueden hacer ellos por su país y no tanto qué quieren que su país haga por ellos. Porque realmente este es el planteamiento que tenemos que hacer como ciudadanos. Tenemos que comprometernos socialmente por los demás, cada uno a su nivel. Tenemos que hacerlo de forma realista, pedir a todo el mundo un esfuerzo equilibrado, pero comprometernos. Porque si no, esta situación nos va a llevar a una pobreza generalizada que es evitable. Y como consecuencia tenemos que transmitir un mensaje positivo, de esfuerzo a la sociedad, de compromiso, pero sobre todo realista. Los ciudadanos no viven en el país que ellos creen que están viviendo. Sí, Laura, si puedes seguir con esta idea, pero yo te matizaría para que también elabores, tú que eres persona muy activa en la sociedad civil y que presides una institución muy importante de las que tenemos en España. También las personas, como dice Manuel, tienen que comprometerse, pero ¿qué pasa con la sociedad civil? Que está mal estructurada, somos unos cuantos que estamos ahí trabajando, pero seguramente, como decía en La venganza de Domendo, para saltar torreones hacen falta más quiñones, 4 quiñones son pocos, ¿no? ¿Qué crees tú que tiene que hacer la sociedad civil en este contexto, también para ayudar y para presionar a los políticos? Yo antes he comentado un poco la dejación, ¿no?, de responsabilidades que hemos hecho los ciudadanos que nos ha abocado a esta situación. Estoy totalmente de acuerdo con las palabras que ha trasladado Manuel, y yo añadiría 2 puntos, ¿no?, y luego voy a la sociedad civil. Para una sociedad informada tenemos que tener unos medios de comunicación que sean libres, que realmente transmitan esos datos reales para tener ese entendimiento cuál es la situación del país. Yo creo que el país está anestesiado por muchos motivos. Informativamente, pues creo que esa falta de conciencia que existe en el país de nuestra situación real es como consecuencia de que no interesa que haya ese conocimiento. Entonces, por un lado, yo creo que
tenemos que hacer un esfuerzo a otros niveles, y eso lo ligaré con la sociedad civil, para intentar crear ese nivel de conciencia y de información de calidad sobre la situación real y no cortinas de humo. Yo creo que eso es fundamental. Y el segundo, que también comentaba Manuel, es educación. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme en nuestras empresas, en nuestros entornos, en nuestras familias, para que realmente haya una mentalidad crítica y de análisis. Y el sistema educativo lleva todo lo contrario, que no haya esfuerzo. Y sin esfuerzo no mejoras, no consigues sacar lo mejor de ti y desarrollas tus células grises para sacar lo mejor de ti. Entonces, tenemos estos dos hándicaps que tenemos que hacer, y ahí yo creo que es el hueco de oportunidad, que lo hemos hablado muchas veces en APD y en el Círculo, en el que tenemos un rol la sociedad civil, y ahí nos empeñamos, pues todos los que estamos aquí en esta mesa, el intentar el trasladar nuestros análisis, nuestro pensamiento crítico, pero también nuestra labor de colaboración. Durante la pandemia, en el mes de abril del año 2020, me empeñé con el apoyo de muchísimas personas el que pudiésemos sacar un manifiesto, hacerlo público, en el que no tuvo todo el eco mediático que nos hubiera gustado, porque la sociedad civil vende poco en nuestro país, pero sí el que decíamos un compromiso para la recuperación social y económica de nuestro país. Que los gobiernos, las instituciones nos vean como un aliado. Nosotros lo que sabemos es gestionar. Y España es una gran empresa, que es gestionar la empresa España. Y para eso hemos visto cómo las empresas se han volcado para dar respuesta de una manera altruista a este gran reto, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad civil hacemos esfuerzos, creo que tenemos que hacer más, creo que también tenemos que estar menos atomizados y hacer cosas conjuntas. El que estemos aquí varias instituciones de la sociedad civil creo que es muy importante para poder transmitir este mensaje, y que el nivel de conciencia de la ciudadanía del momento histórico que nos estamos jugando, nuestro modelo de convivencia, ya no solo nuestro modelo económico, sino nuestro modelo de convivencia y el modelo de Estado que queremos para nosotros y para las próximas generaciones. Entonces tenemos que esto es un mensaje de ayuda, de eco, para que la sociedad podamos realmente ser ese contrapeso para asegurar el futuro de nuestro país. Bueno, Jaime, si te parece, puedes cerrar tú como anfitrión Sí, del acto con una reflexión. Nosotros llevamos 104 años en España, la Cámara Americana, ¿no? Básicamente, dentro de muchas otras cosas, tenemos dos objetivos principales. Uno, trabajar por el equity story del país, mejorar las condiciones o la comunicación de las fortalezas que tiene el país para los inversores americanos que están aquí, para reforzar a los country managers de las compañías socias de matriz americana, para que se vayan a sus casas matrices y puedan vender mejor inversiones en el país. Y en segundo lugar, apoyar a las empresas españolas cuando van fuera, pues a invertir, a vender sus productos o a buscar financiación, para que España no lastre, sino que mejore. Y el segundo elemento es la mejora de la competitividad, de la productividad, de la internacionalización de la economía española. Estas jornadas están dentro de esa segunda vía, ¿no? Y las hemos llamado geopolítica y economía porque vemos, como decía Laura y como decía también Manuel, y como incluso lo has dicho tú en alguna de tus preguntas, que la sociedad no se da cuenta de dónde estamos hoy en día. No hay que ser pesimista ni optimista, no hay que preocuparse, pero sí que hay que ocuparse. El mundo está cambiando de una forma brutal, el mundo no va a ser nunca más como era, y el que se piense que después de una pandemia que nos ha mantenido encerrados 2 años y una guerra en el corazón de Europa, como las antiguas, con tanques, con una potencia nuclear en medio, eso va a resultar baladí y que vamos a volver a business as habitual, está equivocado. Entonces, nosotros estamos haciendo estos eventos para concienciar, con ayuda de las entidades importantes, el Círculo de Economía, hay el Círculo de Empresarios, el APD, en Barcelona lo hicimos con la Cámara de España y con la COE,
con las escuelas de negocios, para que, de alguna forma, tomemos conciencia de que hay que trasladarle a la sociedad que hay muchas oportunidades, que hay muchas posibilidades de hacer cosas, pero que hay que hay que empezar a mirar la realidad de una forma muy diferente a como lo hemos hecho hasta ahora. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Espero que os haya resultado interesante esta reflexión y este debate. Y bueno, gracias y enhorabuena a Jaime como presidente de la AmCham por organizarlas, que es de nuevo un signo de la responsabilidad empresarial que tiene esta institución centenaria. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Javier. Y gracias a vosotros.